Miranda. Miranda es lo más bello que tiene Carabobo, porque es mi pueblo lindo que nunca olvidaré. Miranda es un destello de todo lo que adoro, Miranda es primavera de eterno florecer. Toditos sus lugares me llenan de nostalgia, millares de recuerdos sacuden por doquier. Recorriendo las calles del barrio Caja de Agua, Mirandita el Peñuco, Plaza Sucre también. Por eso es que yo sueño con verte engrandecido, con lindas avenidas y luces de neón. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito florido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un encuentro con nuestra historia. Desde esta señal, la señal del Canal 9 de Telecable Onoto, una experiencia de emprendedores. Telecable Onoto quiere de esta manera ofrecer sus espacios a todo el occidente de Carabobo para una labor formativa, pedagógica, en sí educativa para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Aquí estamos nosotros con nuestra presencia para ayudar en lo que se refiere a la historia de estos valles altos de Carabobo, presentando en primer lugar producto de una investigación histórica y en segundo lugar con el compromiso de cada día crecer, de cada día alargar esta investigación sobre la historia. Pero para alargar esta investigación sobre la historia, precisamente necesitamos de ustedes, que son en este momento los televidentes a quienes llega este mensaje, para que puedan, a través de cualquiera de las oportunidades que les parezcan convenientes, hacerse presente a través de sus opiniones, de sus participaciones, de sus observaciones, de sus críticas, porque estamos dados para que entre todos podamos seguir construyendo esta historia bonita que es la historia de nuestros pueblos. Estamos en tiempos de dificultades. Es un clima agitado, pero tenemos la emoción para presentar esta nueva ventana de nuestra historia local, impregnada de recuerdos y de sentimientos, humedecidas con nostálgicas perlas que el crepúsculo acaricia hasta hacerlas desaparecer, para que resplandezca el azul horizonte que, lleno de esperanzas y proyectos, es camino soñado de un futuro promisor. Cada nueva aparición de este espacio será una ratificación del compromiso de rescatar y difundir la pequeña historia, nuestra gente, sencilla y laboriosa, emprendedora y tenaz, los de ayer y los de hoy, paisajes, ríos, quebradas, montañas y el acogedor ambiente de cada hogar, para compartir un proyecto de vida, solidarios, auténticos y dispuestos para superar esta época y para transformar los problemas en acciones positivas, los enfrentamientos en convivencia, el odio y el rencor en amor. Será este espacio una oasis de protagonismo del occidente de Carabobo. Aquí estamos nosotros entonces para cada semana, a través de esta señal del Canal 9 y con el prestigio de Telecable Onoto y el patrocinio de Onovisión como el Canal 9 de esta experiencia de la televisión por suscripción
que ya es historia en el occidente de Carabobo, para que cada semana entonces estaremos llevando estas emisiones. Vamos a comenzar el programa de hoy después de esta introducción para decir que hemos dividido este trabajo de historia en tres grandes segmentos que lo vamos a llevar en sucesivos programas. Por ejemplo, en el programa de hoy vamos a arrancar con lo que es la etapa previa al establecimiento de los primeros habitantes en todo este valle que nosotros ocupamos. Y para hablar de este establecimiento de las poblaciones que ocupan Nirgua, Miranda, Bejuma, Montalbán, Aguirre y todas las zonas circunvecinas, se dio un proceso histórico que es del cual vamos a ir hablando y vamos a ir explicando de la manera más sencilla. Para hacer esto, yo le pido a ustedes, que son los televidentes, que hagamos un pequeño ejercicio de tiempo y espacio. De tiempo, ubicarnos en qué años estamos hablando. Vamos a hablar aproximadamente entre 1540 y 1550. Estas son unas fechas anteriores a la fundación de dos grandes ciudades que nos van a servir como referencia a la explicación que vamos a dar. Son la fundación de la ciudad de Barquisimeto hacia el oeste y la fundación de Valencia hacia el este. Si nos posicionamos rápidamente, ¿verdad? Y vemos que Miranda tiene hacia su parte derecha la ubicación del este, que es Valencia, y hacia la parte izquierda la ubicación de Barquisimeto, que es el oeste. Fue precisamente este el recorrido que comenzaron a hacer los colonizadores españoles que ya habían llegado a Venezuela. Recuerden esto, Venezuela fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y habían corrido unos 50 y tantos años que empezaron a recorrer el país los colonizadores españoles para hacer pequeños poblados, para hacer pequeñas ciudades y para tomar control de los espacios físicos. Ese es entonces el tiempo en el que estamos hablando, aproximadamente entre 1540 y 1550. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque se dieron entonces continuos recorridos entre los que entraban por el oeste para buscar hacia el centro del país y de esta forma exploraban estos territorios. En la exploración de estos territorios vamos a mencionar de una manera muy destacada la presencia de un colonizador llamado Juan de Villegas. Juan de Villegas, español. Él, en sentido Barquisimeto-Valencia, buscando en conocimiento de que podían haber nuevas esperanzas y unos terrenos más interesantes, hizo este recorrido varias veces. En uno de estos recorridos, apunta uno de los colonistas de antaño, de hace muchos años, él pudo ir fijándose en algunas cuestiones y una de las que se fijó era que debía haber un lugar equidistante, es decir, que estuviera a la mitad del camino entre Valencia y Barquisimeto, para ahí establecer una pequeña ciudad. Esa fue una de sus primeras aspiraciones. Y junto con esto también fue describiendo cada uno de los lugares que en ese recorrido iba encontrando. Hoy, o muchos años después, podemos estar seguros que el lugar que él escogió y el lugar que sus acompañantes escogieron para hacer esta pequeña ciudad es el lugar donde está establecida nuestra vecina población de Nirgua. Ahí fue el lugar escogido porque geográficamente, estratégicamente, era el más indicado para lo que eran los deseos de expansión, los deseos de colonización que tenían los españoles que ya estaban en Venezuela.
En eso se empeñaron, pero se consiguieron con un obstáculo bastante grande, que era la presencia en la zona de los indios Irahara. Los indios Irahara ocupaban toda esta zona, incluso de parte de Barquisimeto hacia acá, hasta un poco más allá de lo que es la zona de Bejuma y de Chirgua, y les presentaron una férrea oposición, una lucha muy fuerte a los colonizadores españoles para permitirles que ellos les tomaran su territorio que, es lógico pensar, consideraban que era su territorio y el cual defendieron incluso con la muerte. En mi opinión personal, y después de leer mucho y hacer algunas investigaciones siguiendo a quienes nos precedieron en estas actividades, debo llegar a la conclusión un poco dura, pero que realmente esta lucha, esta guerra, que duró aproximadamente 74 años porque fue desde 1456, 54, que 1547 fue cuando pasó la primera vez Villegas por acá, y después en 1554 ya tenían el empuje que venía del Tocuyo, que ya estaba fundado. El Tocuyo, por cierto, fue llamada ciudad que parió otras ciudades, porque del Tocuyo salieron las expediciones para fundar a todas estas otras ciudades del centro occidente del país. Bueno, entonces Villegas y todos los que continuaron esta labor de colonización, digo yo que hicieron fue una lucha de exterminio de los aborígenes, porque hubo de verdad incluso prácticas inhumanas con los aborígenes, y de esa manera al final pudieron dominar después de 74 años y lograr la fundación de la ciudad de Nirgua. La ciudad de Nirgua fue fundada el 25 de enero de 1628, tomando esa fecha para la conmemoración de la Virgen de la Victoria, y que se mantiene desde esa fecha como la patrona desde el punto de vista religioso de esa importante zona vecina hoy del estado de Yaracuy. Entonces, ciertamente, de esa forma los españoles consolidaban su dominio sobre la zona, habían casi exterminado a los aborígenes Irahara, y como premio a quien había sido el cabecilla de los mestizos que ayudaron, que apoyaron a los colonizadores españoles, entregaron la ciudad de Nirgua, la recién fundada ciudad de Nirgua, le entregaron su gobierno a un mestizo llamado Andrés Román. Esto después lo vamos a analizar cómo trajo otras consecuencias para el desarrollo de la poblacional de esta zona en la que nos estamos refiriendo. Pero ciertamente entonces fue Andrés Román el que nombraron como jefe del gobierno, lo que sería hoy en día los alcaldes de la ciudad recién fundada de Nirgua en 1628. Con Andrés Román entonces comienza la historia de Nirgua. Y alguien preguntará, ¿y si estamos hablando de nuestra historia y estamos hablando de los valles altos de Carabobo, esta referencia y esta continua vinculación con lo pasado de Nirgua? Es porque no hay otra manera para hablar de la historia de nuestro pueblo sin hablar de la historia de Nirgua. Porque como les venía contando, si fue escogido Nirgua por razones estratégicas, incluso hasta por razones económicas, porque ya se sabía de que podían existir minas, productos minerales de variada naturaleza en la zona, y eso también era importante para los colonizadores españoles. Entonces, no podemos hablar de la historia de los valles altos de Carabobo sin hablar necesariamente de la historia de Nirgua. Por eso hemos hecho esta relación, esta referencia un poco ligera quizás, pero indispensable para que podamos entonces en un próximo segmento de este mismo programa continuar con la información de cómo se fue desarrollando
desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista socioeconómico, lo que tiene que ver con los pueblos que hoy en día conforman el llamado altiplano occidental de Carabobo. Entonces, resumiendo, los colonizadores españoles hicieron un recorrido por esta zona, cuando comenzó Juan de Villegas en 1547, llegó hasta lo que hoy en día es la ciudad de Valencia, que no estaba fundada. Debemos recordar que la ciudad de Valencia se aproxima a su fundación formal en 1555, entonces, pero ya habían establecimientos de personas alrededor de lo que fue llamado el lago de los Tacariguas. De esta manera, entonces, ya eso lo hizo Juan de Villegas, continuaron muchos colonizadores españoles, algunos incluso perdieron la vida en esta guerra contra los Iraara, y pudieron finalmente, después de varios intentos, pudieron fundar la ciudad de Nirgua y que la entregaron para el control y para el mando de Andrés Román, que se transforma hasta este momento de lo que venimos hablando en el personaje más importante de la historia de nuestros antepasados, Andrés Román. Después vinieron muchas escaramuzas, los pocos para recuperar sus tierras, y también se presentó la situación que los españoles blancos no estuvieron conformes con la investidura que le habían dado a Andrés Román, y de esa manera entonces empezaron a emigrar de Nirgua hacia otros lugares. Esto precisamente es parte de lo que vamos a hablar en el próximo segmento, cuando hablemos de cuál fue la conducta de los blancos españoles después de la fundación de Nirgua. Vamos a comerciales y ya volvemos hablando de nuestra historia. Bueno, veníamos comentando sobre el proceso de consolidación de esta zona del occidente de Carabobo, y la iniciamos haciendo una referencia sobre la fundación de Nirgua y lo que representó el proceso histórico-social que llevó a la fundación de Nirgua, por ser el interés fundamental de los colonizadores españoles, y comentamos sobre lo que en mi opinión se produjo el exterminio de los indios Iraara en este proceso. Una vez entonces establecida ya la ciudad y designado Andrés Román como su jefe, como su representante oficial de las autoridades españolas, hubo, que también les comenté, resistencia de los pocos aborígenes Iraara que quedaban en la zona, y trataron a través de quemas, a través de pequeños saqueos, de diversas escaramuzas, trataron de ver cómo ellos lograban rescatar lo que consideraban que era su patrimonio desde el punto de vista territorial. Esto no lo pudieron lograr, pero Nirgua entonces sufrió un estado de deterioro tremendo desde el punto de vista económico, porque la población que estaba allí asentada, que había sido de entre mestizos y algunos aborígenes que habían sido civilizados, dicho entre comillas, como decían en la época, más los españoles propiamente dicho, los colonizadores y la familia de los españoles, y los que habían llegado también con los colonizadores, empezaron a sentirse incómodos de ser regidos, de estar bajo la tutela de Andrés Román y de quienes eran los acompañantes de Andrés Román. ¿Cuál fue el camino que tomaron entonces? El camino fue buscar sobre todo hacia el este, por razones de que ya conocían el territorio, sabían de la existencia de fuentes de agua, una cantidad de fuentes de agua que ya las habían recorrido o las habían divisado cada vez que iban hacia la zona de Valencia de los Tacariguas, y se fueron asentando
en algunos de estos sectores. Estos sectores fueron conformando pequeñas comunidades, muy pequeñas comunidades hacia el este, insisto, hacia la parte derecha de Nirgua, donde estamos precisamente nosotros. ¿Hacia qué sectores se fueron estableciendo? Se fueron estableciendo de manera especial pequeñas agrupaciones humanas en lo que hoy se conoce como Hato Viejo. Igual se fueron haciendo pequeños establecimientos de personas hacia Onoto, que es lo que hoy es el municipio Miranda. Otros buscaron hacia el sector llamado Agua de Obispo, que está en la parte más hacia el norte, hacia lo que ya hoy es Montalbán. También buscaron hacia Aguirre y otra parte buscó hacia lo que hoy es Bejuma. Estas eran solamente pequeñas agrupaciones de personas, de familias. Se estima que a lo mejor eran en principio 3 familias, 5 familias. En algunos casos, como eran familias numerosas, una misma familia a lo mejor es la que tenía el conglomerado que se había establecido en Agua de Obispo, en Aguirre, en Hato Viejo, en Bejuma o en Onoto. Y así se fueron debilitando a Nirgua desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Se señala que se produjo casi un abandono desde el punto de vista físico de lo que era el lugar donde fue fundado Nirgua. Y una evidencia de ello es que marcaba el año 1662 cuando se produjo una refundación, históricamente conocida como la refundación de Nirgua en 1662, y ya para ese entonces sí llegaron otros españoles, llegaron más mestizos y otro tipo de personas, porque hubo como una especie de interés de rescatar un lugar que, como lo habíamos dicho al principio, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista económico, era importante para los intereses de la colonia española. Una vez cumplida esta refundación, ya se habían, como estamos comentando, se habían esparcido por esta zona bastante familiares o directos de los colonizadores españoles, y se fue dando entonces un fortalecimiento de la zona que hoy está en la cercanía del río Aguirre. El río Aguirre es el río que atraviesa de norte a sur, muy cerca de lo que se llama la zona de Sabanaguirre, o la zona donde está para todos conocido del matadero de pollo. Entonces ese es el río Aguirre. Entonces era la fortaleza porque era como la división hasta donde podían llegar los designios de Nirgua, los designios desde el punto de vista político-territorial, pues decía lo que le correspondía en lo que le habían entregado para su control. Eso hizo que estas personas que se habían asentado en todos estos lugares siguieran con su empeño en que querían tener un pueblo de blancos, un pueblo en donde no tuviera interferencia de otra naturaleza. Y es como así toman la decisión, se reúnen los vecinos, eso es en el año 1717, permítame leer un poco por aquí también para leerlo, que se produce la fundación de Montalbán, 1732. Unas veces con la fecha no podemos creer que las tenemos todas, y me disculpan esta parte. En 1732, 104 años después de la fundación de Nirgua. Recuerda que dijimos hace un rato en el segmento anterior que había sido en 1628. Bueno, en 1732 se reúnen los vecinos de estos lugares, un grupo de vecinos de estos lugares, le dan un poder a otra persona para que él solicite la autorización para fundar el pueblo que le dieron el nombre de Montalbán. Es importante destacar aquí que cuando uno lee el acta,
el acta dice que los vecinos que estaban eran vecinos de Agua de Obispo, Hato Viejo, Onoto, Bejuma, Aguirre y Montalbán. Y están pidiendo permiso para fundar un pueblo llamado Montalbán. Yo algunas veces me he preguntado, es que entonces había otro Montalbán que no es el actual. En algún lugar habían a lo mejor un grupo de familias y ya a ese pequeño sitio le decían Montalbán. Pero no es el actual Montalbán, porque cuando piden el permiso para fundar a Montalbán, indican que ahí no hay absolutamente nada y piden permiso para construir una iglesia. Ese fue el permiso y así comenzó el actual pueblo de Montalbán con el permiso que les dieron para construir una iglesia. Y que una vez construida la iglesia empezaron el desarrollo que fue muy rápido. ¿Por qué fue muy rápido? Porque tenían todo el apoyo de las autoridades de la corona española que estaban en el país, porque vieron con buenos ojos que de esa manera todos sus connacionales, toda su gente iba a poder tener un lugar desde donde desarrollar todo su potencial económico, de manera especial su potencial agrícola, y podían vivir en unas condiciones satisfactorias. Así se funda Montalbán en 1732 con el permiso de construir la iglesia, y es de todos estos pueblos, por esa razón, bueno, además de Nirgua, que la fundaron con una autorización de la Capitanía General de Venezuela, pero de todos los demás pueblos, el que tiene partida de nacimiento, para llamarlo de alguna manera, que tiene acta que se puede llamar de fundación, es Montalbán. Los demás, ninguno tiene acta de fundación, ni Miranda, ni Bejuma, ni Miranda, ni Bejuma, ni Aguirre, ni tienen partida de nacimiento, tienen acta de fundación. Montalbán sí lo tiene a raíz de esa acta del año 1732. Vamos a buscar para leer un poquito de eso, porque es interesante cuando hablamos de la fundación de Montalbán. Dice el texto de la solicitud, dicen que dan el permiso o dan el poder para tramitar ante las autoridades civiles y eclesiásticas la construcción de una iglesia en el sitio que habían considerado más apropiado para agrupar en un pueblo a los habitantes de los 6 partidos o sitios existentes entonces en la zona. Los partidos que yo había señalado o sitios eran Montalbán, Agua de Obispo, Onoto, Hato Viejo, Aguirre y Bejuma. De allí entonces que entre las primeras conclusiones que yo logro sacar, la primera, ya la comentaba, es que posiblemente había otro pequeño sitio llamado Montalbán que no era Montalbán el actual. Porque si estaban pidiendo permiso para fundar una iglesia, para construir una iglesia, era porque ahí no había más nada, lo dice más adelante los solicitantes. Y la otra cosa muy importante y que queda para la especulación histórica, para programas más adelante que vamos a hacer en esta serie de programas a través de Onovisión, Canal 9 de Telecable Onoto, es que otra cosa muy importante que en mi opinión queda clara es que no es verdad, no se puede mantener como una verdad, que Montalbán, el Montalbán actual, haya sido primero que Bejuma o haya sido primero que Miranda, que se llamaba Onoto, porque si en el acta aparecen Onoto y Bejuma, por tanto Onoto y Bejuma ya tenían establecimiento de personas, quizás no eran unas poblaciones formales, quizás no tenían ni siquiera autoridades, pero ya había sitio, y desde el punto de vista físico representado por las personas que los ocupaban, que se llamaba uno Bejuma y otro se llamaba Miranda. Esto yo sé que es motivo, puede ser motivo de algún tipo de polémica, puede ser motivo de algún tipo de insatisfacción, pero como un hecho histórico, como yo lo he analizado, me parece que es bueno decirlo y dejarlo a la consideración de las personas y de los estudiosos y de los que quieran
entrar un poco más en materia sobre estos asuntos de la historia. Pero lo que es cierto, y está el acta allí, es que las personas que se reunieron se identifican como ocupantes de esos lugares, por tanto esos lugares ya tenían nombre. Aquí, por cierto, es bueno acotar que en algunos de los trabajos y actividades que se han hecho en la vecina y hermano pueblo de Montalbán, en algunos momentos de conmemoraciones históricas, se han hablado de los fundadores de Montalbán. Y ese también sería un tema bien interesante de analizar en programas cuando estemos hablando sobre Montalbán y sobre su fundación, porque en el acta señala los nombres de las personas que dieron el poder, por tanto, y que eran los vecinos de estos 6 sitios o partidos que ya hemos mencionado varias veces. Entonces, ¿quién más que ellos tendría la característica de ser de los fundadores de Montalbán? Y hasta ahora se ha estado conociendo el nombre de otras personas que también, según este seguimiento que hemos hecho en la investigación histórica, llegaron con posterioridad a Montalbán, llegaron años después a Montalbán, y se les ha querido indicar incluso que ellos fueron los que le dieron el nombre a Montalbán. Yo quiero fijar esta posición, y de manera especial porque toda esta serie de programas van a estar dedicados a Miranda, a Montalbán, a Bejuma y a todo el occidente de Carabobo, para que sea motivo esto de continuar la investigación histórica y dejar cada día más claro la verdad sobre nuestros orígenes, sobre nuestro pasado, sobre los triunfos y sobre los fracasos que en el devenir del tiempo se han dado en esta zona del estado Carabobo. Eso lo quería dejar bien claro porque seguro que va a ser motivo de muchos comentarios. Es bueno indicar aquí también, cuando estamos hablando de esto, que como ese desarrollo había dicho que fue muy rápido, entonces Montalbán pudo crecer bastante y pudo convertirse en una verdadera villa, que es el nombre que se le daban ya a las consolidaciones humanas, a los pueblos que tenían mucho más fortaleza. De eso, de Montalbán Villa y de lo que significa el correr de los años después de 1700 y lo que se vincula entonces con el inicio y la consolidación de Onoto, vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos entonces a unos comerciales y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que este es un programa semanal a través del canal 9 de Telecable Onoto, Onovisión, para todo el occidente de Carabobo, y estamos hablando de nuestra historia, un encuentro con nuestra historia. Cada semana vamos a estar con ustedes, llevándoles con mucho entusiasmo, pero con mucha modestia, lo que ha sido esta investigación histórica para el conocimiento de todos ustedes y la oportunidad que tienen ustedes a través de las redes sociales, que ustedes van a tener oportunidad de ver y puedan participar a través de las redes sociales, y por acá les vamos a dar curso a su participación. Veníamos hablando entonces que ya había sido fundado Nirgua, estaba fundado Montalbán, se presentaron la serie de situaciones que hemos analizado y llegamos a qué pasó con estos otros poblados entonces, porque ya Montalbán se transformó en un pueblo estable, se le fue dada la condición de villa, con la observación que yo he venido haciendo de que estas otras poblaciones, entre ellas Bejuma y Onoto, que hoy es 10 Miranda, ya existían como conglomerados sociales y como conglomerados humanos para el momento que fue fundado Montalbán, y de allí también que entonces puede haber alguna observación sobre el título posterior que se le dio a la población de Montalbán de llamarla Villa Matriz. Pero ese es el asunto
que será motivo de otros comentarios y de otras explicaciones oportunamente. Ahora continuaremos hablando específicamente del valle del río Onoto. El río Onoto es el río que para aquel entonces descendía desde la parte norte de Miranda, la zona que hoy en día es conocida como La Pericoca, para tomar rumbo hacia el sur. Y bajaba en aquel entonces por la parte este del actual pueblo de Miranda. Y a ese río se le dio el nombre de Onoto porque los colonizadores, en la medida que pasaban por esa zona, en su recorrido que hemos mencionado que hacían de Valencia a Barquisimeto o de Barquisimeto a Valencia, le veían una coloración rojiza a sus aguas, al chocar con las piedras, al chocar con los musgos, con todo lo que allí había de vegetación, y le dieron el nombre de Onoto a ese río. Y alrededor o en las riberas de ese río fue donde se establecieron las primeras familias. De allí entonces que la mención que se hacía de la ubicación geográfica era identificarlos como Onoto, a los habitantes de ese sector que estaba a la orilla del río. Así comenzó el caserío Onoto. Corría entonces alrededor del año 1700, 1720, pudo haber sido, ya estaban las familias establecidas, porque si para 1732 aparecían firmando la Carta Poder para la fundación de Montalbán, ratifica esto que ya tenían tiempo establecido a orillas del llamado río Onoto. A estas alturas hace su aparición en la zona un personaje que cumple una función importante. Fue designado por las autoridades de Nirgua para hacer la repartición de terreno, ordenar la ocupación de terreno que había sido tomada cada quien a su manera. Este señor se llamó Manuel Santiago de Ochoa. Era un personaje de las autoridades de Nirgua, pero que le fue encomendado ese trabajo hacia acá, y por eso ha sido mencionado como el primer poblador del Valle de Onoto. Yo me resisto un poco a llamarlo el primer poblador porque ya había poblamiento. Él fue a ordenar la ocupación de las tierras, a darle forma a la ocupación de las tierras, y cumplió una misión bien importante. Pero también han confundido algunas veces, y vamos a aclarar esto también, y han señalado que Manuel Santiago de Ochoa fue el fundador de Miranda. No hay fundador de Onoto ni fundador de Miranda, porque fue la acumulación de grupos de personas, de grupos familiares, los que le dieron forma al caserío Onoto después del año 1730, 1740, que se estima que es la época en que vino Manuel Santiago de Ochoa aquí a esta zona. De esa forma se fue desarrollando el poblado a orillas del río Onoto y se fue extendiendo. Hay un hecho que a mí me parece sumamente importante para señalar que la consolidación fue lenta, la consolidación de Onoto como poblado, porque desde el punto de vista de la historia se menciona que esta zona fue visitada por el obispo Mariano Martí. El obispo Mariano Martí, un superior, por tanto, de la Iglesia Católica, se dedicó a hacer un trabajo por toda Venezuela, como una especie de censo de todo el país, y es uno de los trabajos de aquella época de mayor valor desde el punto de vista documental y desde el punto de vista investigativo. Y Mariano Martí, cuando pasa por esta zona, menciona que fue a Montalbán, y de Montalbán pasa a otro sitio que fue a donde acampó para antes de llegar a Nirgua, llamado La Villeguera, y después de La Villeguera, el siguiente día llegó a Nirgua. Cuando digo esto, aclaro o puntualizo en dos cosas. La primera, que por tanto eso fue en 1781. Si en 1781 él no pasó ni menciona a Onoto, es que aquí no había todavía una consolidación de pueblo. Sí existía, porque ya lo hemos repetido, que para 1732, cuando pidieron el permiso para
construir la iglesia en Montalbán, ya había conglomerados aquí, pero no estaba consolidado. Por tanto, el obispo Martí no menciona a Onoto de que él haya pasado por aquí y que pasó y llegó hasta la Villeguera. ¿Dónde queda la Villeguera? La Villeguera, y este nombre de Villeguera se da porque fue la posesión que tomó para él Vicente Juan de Villegas. Juan de Villegas, que lo mencionamos al comienzo de este programa, que fue el primero que se conoce que hizo el recorrido de Barquisimeto a Valencia. Entonces él tomó un lugar, ese lugar que tomó y lo desarrolló como su hacienda, es lo que hoy es conocido como el sector de Las Parchas. Entonces es bueno ubicarse en tiempo y en espacio para darse cuenta que hizo un recorrido de Montalbán, pasó por la parte oeste de lo que hoy en día es Miranda, y que para aquel entonces era Onoto, pero que no lo vio poblado ni lo vio desarrollado, y no lo menciona, y siguió hasta la hacienda de Juan de Villegas, la Villeguera, hoy conocida como La Parcha. Durmió ahí y después siguió a Nico. Entonces este es un hecho que a mí me parece importante para demostrar que todavía Onoto no tenía un desarrollo habitacional y un desarrollo de planta física que le permitiera decirse que ya era un poblado establecido. Va avanzando el tiempo, se van dando crecimientos poblacionales, y aquí es bueno mencionar, porque antes de llegar al momento en que Miranda es declarado, Onoto es declarado parroquia civil con el nombre de Miranda, antes de eso hay un hecho trascendente, en mi opinión, que hay que mencionar, que es que para aproximadamente en 1844 se estableció en Miranda, en la zona norte de Miranda, un español llamado Eugenio Cisneros Regaliza, que había adquirido esos terrenos, había tomado posesión de esos terrenos y desarrolló una hacienda y le puso el nombre de Monte Carmelo, porque él era devoto de la imagen de la Virgen del Carmen, porque este señor Eugenio Cisneros, y después vamos a tener suficiente oportunidad para hablar varias veces de él y de su familia, representa un factor importante en la historia de Miranda desde ahí en adelante. Entonces Eugenio Cisneros se ubica aproximadamente en 1844, ahí en la hacienda Monte Carmelo, y desde ese momento empezó también a solicitar permiso y a establecerse, construyó su casa, se había casado también, precisamente se había casado con una bisnieta aproximadamente de Manuel Santiago Ochoa. Por tanto, los hijos de Eugenio Cisneros son Cisneros Ochoa. De ellos, repito, vamos a hablar porque en algunos de los programas, porque es imposible no mencionarlo por su importancia desde el punto de vista histórico. Una vez establecido Eugenio Cisneros tuvo una relación importante con la comunidad de Onoto. La comunidad de Onoto, una comunidad creyente, una comunidad de una formación religiosa, con todas sus limitaciones sobre todo desde el punto de vista cultural. Debemos recordar que para la época no existían escuelas, no existían otras maneras de poder acceder a las cuestiones de carácter educativo y cultural. Es cuando ya había comenzado una pequeña lucha interna, ya Onoto sí se había ido consolidando, ya Onoto ya para aquel entonces ya sí tenía el conglomerado a través de calles, allá le habían dado forma con la cuadrícula española. La cuadrícula española me refiero a las manzanas, para que tuvieran manzanas, y dentro de esa situación coincidió que a nivel nacional se estaba dando un movimiento de, no tanto de reagrupamiento, sino de reconocimiento de la condición de los poblados, y fue así como Miranda, Onoto, se transforma en Miranda, porque las autoridades regionales, en el caso del Estado Carabobo, decidieron que ese conglomerado de el caserío Onoto,
ese grupo social del caserío Noto había que llevarlo a una jerarquía político-administrativa que era la de parroquia civil. Y decidieron entonces elevar al caserío Noto a la condición de parroquia civil. Y cuando decidieron eso, de una vez decidieron la Diputación Provincial de Carabobo, el 5 de diciembre de 1849, y el ejecute se lo colocaron el 7 de diciembre de 1849, llevar ese caserío Noto a la parroquia civil con el nombre de Miranda. ¿Y por qué Miranda? Se preguntarán algunos. ¿Por qué le pusieron el nombre de Miranda? Bueno, de una manera muy sencilla. En 1849 el país, Venezuela, se estaba preparando para que en 1850, un año después, iba a celebrar el centenario del nacimiento del precursor de la independencia, Francisco de Miranda, quien había nacido en Caracas en marzo de 1750. Entonces estaban preparándose en todo el país, había este movimiento nacional y una manera de honrar a Miranda era dándole a este pequeño trozo de Carabobo el nombre de Miranda. Al mismo tiempo en el país le dieron el nombre de Miranda a otros que ya estaban formados, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar algunos, Coro, que es ya era una ciudad establecida, una de las primeras ciudades del país, fundada en el país, le dieron el nombre de municipio Miranda. Y hay otros municipios de Miranda que oportunamente vamos a mencionar que hay en Venezuela de esa misma época. Entonces, retomando el comentario, en 1849 es elevado Onoto a la condición de parroquia con el nombre de Miranda y en homenaje y en reconocimiento a Francisco de Miranda. De ese día entonces Miranda se convierte en la parroquia civil de Miranda del estado Carabobo. Esto cierra entonces este primer ciclo con este programa que hemos hecho en el día de hoy, que es la elevación del caserío Noto a parroquia civil, sobre sus consecuencias, sobre los pormenores que se dieron alrededor de esta elevación del caserío Noto a parroquia civil. Precisamente va a ser parte de nuestro próximo programa, al cual lo invitamos a ustedes para que nos acompañen como cada semana y además dando sus aportes y sus opiniones sobre esta iniciativa, sobre este emprendimiento de Telecable Onoto y de Onovisión en el Canal 9, y estaremos en condiciones de cada día ir armando, rearmando, hurgando y llevando a un feliz término todo lo que tiene que ver con nuestra historia local. De nuestra parte, muy agradecidos por su atención, los esperamos en el próximo programa y sigamos adelante.